Regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Ya llegan algunas de sus preguntas, reflexiones, comentarios. Por ejemplo, aquí Ramón Casanova nos escribe en la red social X. Y ahora voy a ver el Instagram, que a veces me dicen Rosa, no está leyendo el Instagram, ya los vamos a leer también. Nos dice, buenas tardes, ¿por qué no renuncia Claudio Fermín y a esa sustitución de candidato por Yori? Si quiere ayudar a salir de esto, nos dice Ramón Casanova. David Inocente Osorio, también a través de su cuenta en la red social X, nos escribe, saludos para todos, la oposición es profundamente antinacionalista, dice, desconoce la manera de pensar del pueblo, carecen arraigo nacional, responden a intereses estadounidenses y europeos de grupos económicos, han apoyado medidas coercitivas, bloqueos, guarimbas y por ello su fracaso. ¿Qué le dice a este usuario? Porque como que coloca a todos los de la oposición en el mismo saco. Sí, bueno, esto es importantísimo decirlo, qué bueno que oyente o televidente hace esta alusión, porque es que hay, sin duda alguna, un sector de la oposición que recibe órdenes de Washington o de Bogotá o de Madrid en su momento, pero hay un sector de la oposición en el que está Avanzada Progresista y está todas las organizaciones que apoyamos a Antonio Carri, que no tenemos absolutamente nada que ver ni con guarimbas, ni con golpes de Estado, ni mucho menos con recibirle, digamos, línea a ninguna potencia extranjera. De tal manera que no, diga, el señor sepa que hay un sector de la oposición que no tiene nada que ver con esa agenda. Por ejemplo, Carri con el tema del Esequibo fueron uno de los primeros en pronunciarse, ¿no? Correcto. Recuerdo. Además, en el caso de Carri y el Esequibo, con argumentos históricos de una gran potencia, con reivindicación de los más importantes ministros de Relaciones Exteriores de la época en la que se logró el Acuerdo de París. Ahora fíjese, Bruno, también le escriben, oiga, es cómico ir a su invitado a decir que es de izquierda, le dicen. ¿Será de una izquierda del estilo Boric en Chile o que la izquierda española? Ser de izquierda es ser marxista y profundamente comprometido con la lucha por la igualdad social. El centro no existe, le dice. Bueno, yo creo que el amigo está profundamente desinformado, porque la izquierda en singular no existe, ¿no? Existen izquierdas, muchas, desde la socialdemocracia hasta el marxismo-leninismo, y valga decirle, amigo mío, que ese sector de la izquierda ha creado ha convertido utopías y sueños en las más horrendas pesadillas. De tal manera que yo sí soy de izquierda, de tal manera que yo sí creo en reivindicar a los sectores populares, en darles mejor calidad de vida, darles acceso a la toma de decisiones, pero en una sociedad abierta, democrática, y que se olvide de aquello de la dictadura del proletariado. Disculpe, mi hermano, usted no puede decidir si yo soy de izquierda o no. Ahora el tema de la lucha por la igualdad social que él menciona, en este gobierno, la revolución bolivariana era una de las promesas, garantizar mayor equidad y justicia social, y lamentablemente estamos viendo pero es que esa una desigualdad grande. Convirtió la utopía socialista en cárceles, gulag, en las más horrendas pesadillas, de tal manera que la igualdad terminó convirtiéndose en una farsa enorme. Alemania del Este, la Unión Soviética, la propia Cuba, Corea del Norte. Corea del Norte es una especie de tiranía más parecida a una monarquía que a una república de cualquier naturaleza. Eso de que es república popular es absolutamente ridículo pensarlo. Bien, seguimos con más preguntas de nuestra audiencia que nos llegan a través de las cuentas en redes sociales en X y también en Instagram. Acá también le preguntan el abogado, ya va, que se nos fue aquí. Bueno, ya la vamos a estar leyendo, se nos fue, estaba aquí en destacados, la vamos a poner ahora más adelante, Bruno. Sí, cómo no. Pero es importante lo que nos estabas mencionando respecto al tema de la igualdad, de la justicia social, el tema económico en nuestro país. Lamentablemente, lo que hoy preocupa a los venezolanos es la resolución de los problemas económicos, correcto, de los temas sociales, de la crisis en los hospitales, en los centros educativos,
¿Cómo hacer para dar respuesta a estas personas si sigue aumentando esa diferencia entre grupos de la oposición, entre el gobierno con una pelea, una diatriba? Yo quiero el poder, unos quieren sustituir al presidente, el gobierno busca mantenerse en el poder, entonces vemos una lucha en ese estilo, pero lamentablemente estos temas de fondo sociales se van un poco del debate político. Sí, y es un tema terrible, que la confrontación deje de lado los problemas esenciales del país. Una de las razones por las cuales Avanzada Progresista y las demás organizaciones terminamos apoyando a Carri es porque él ha puesto en el centro de su campaña electoral la idea de la educación como el gran instrumento de igualación, como el gran instrumento de ascenso social. Yo creo que no hay posibilidades de un país verdaderamente democrático donde existe una brecha extraordinaria entre los que están en la educación privada de élites y quienes están en la educación en colegios totalmente desvencijados, que no tienen techo, que cuando llueve no puede haber clase, que cuando no hay agua no puede haber clase, que los maestros reciben una miseria de sueldo que no les permite ni siquiera pagar el pasaje para ir al trabajo. De tal manera que poner en el centro el tema educativo es poner en el centro el tema de las posibilidades de la igualdad, porque el saber iguala, porque el saber en algún momento en este país, pese a que yo fui un crítico de la famosa Cuarta República, es verdad que el saber, la educación, la escolaridad se convirtieron en grandes igualadores, en grandes posibilitadores del ascenso social de los sectores populares. Nosotros Además creemos que los cambios eso es y las posible transformaciones vienen a través de la educación. ¿Qué pasaría si hay un cambio de gobierno, pero lamentablemente nuestros ciudadanos no tienen las herramientas, digamos, para participar de forma ordenada, protagónica, masiva, de tener una buena actitud como ciudadano? Por ejemplo, lo vimos recientemente con el tema del concierto, que también fue noticia durante todo el fin de semana y todavía sigue en tendencia. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos no se comportan de forma correcta, cuando tienen falta de educación? Por ejemplo, eventos masivos de este tipo podrían terminar en una gran tragedia si la gente no actúa de forma responsable. Pero es que es gravísimo. No tener acceso a la educación significa quedarse rezagado en las tecnologías de punta que están haciendo que un país fracase o triunfe desde el punto de vista económico. Con gente que no tiene acceso a la inteligencia artificial, que no tiene acceso a equipos y maquinarias de punta, gente que solo sabe leer instrucciones, si es que sabe leer, no puede echar a andar la maquinaria necesaria para el desarrollo del país. La industria petrolera no puede funcionar sin educar a un amplio sector de la vida nacional sobre el tema del petróleo, que sea gente capaz de extraer la riqueza del subsuelo y ponerlas al servicio de la gente. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero importante lo que nos mencionas, además que aquellas personas que desean un cambio, pues tienen que empezar por ese cambio interno. Todo cambia si nosotros logramos también empezar siendo parte de esos cambios en propositivo, cambios fundamentales, desde ayudar al vecino, desde respetar el semáforo. Son esas pequeñas acciones que nos ayudan como sociedad a cambiar, porque puede haber un cambio de gobierno, pero si nosotros como ciudadanos pues no tenemos la formación, no tenemos la educación, no podemos avanzar. Pausa, ya regresamos.